o la unidad vendida va a salir, digamos, digamos, tengo que responder las preguntas para clientes, producto y tiempo con con esta, con estos indicadores que yo tengo acá a la derecha. ¿Estamos? Esta es como una primera aproximación. Fíjense que después tenemos modelo conceptual, que es el más sencillo de todo, y después modelo conceptual ampliado, que es el que generalmente se les pide en el parcial, digamos. Entonces, ya analicé los indicadores, las perspectivas, obtuve un modelo conceptual, que esta es una idea, digamos, solamente. Y ahora hago un análisis del OLPT. Pues, el OLPT, acuérdense en que es a nivel de registro de una base de datos relacional. Entonces, se analizan la fuente del OLPT para determinar cómo serán calculados los indicadores y para establecer la respectiva correspondencia. La respectiva correspondencia se refiere a de dónde lo voy a obtener. ¿Está? Se definirán qué campos se incluirán en cada perspectiva. Se ampliará el modelo conceptual, o sea, el modelo conceptual sencillo, ese que habíamos armado recién, va a ser ahora un modelo conceptual ampliado. Tengo que indicarle qué campo o atributo, ya no es la idea, digamos, como acá decirle unidades vendidas, sino que unidades vendidas de qué campo lo voy a obtener, monto total de qué campo lo voy a obtener. Entonces tengo que indicar ahí de qué atributo lo obtengo. Entonces, tengo que conformar los indicadores, y los indicadores, fíjense que acá le dice, se explicita cómo se calculan los indicadores. El cálculo era el hecho que los componen. Por ejemplo, puede ser un hecho uno más el hecho 2. Por ejemplo, puede ser que el importe total sea el precio menos el descuento, por ejemplo, o el precio más el IVA, lo que yo quiera hacer. Tengo que ver qué función de sumarización quiero utilizar. Por ejemplo, quiero utilizar una suma, un promedio, una cuenta. ¿Qué función quiero utilizar? Eso generalmente era las funciones de SQL. Es más, si se fijan en el segundo libro que yo les voy a mostrar ahora, ahí está todo resuelto con SQL. Pero bueno, es más fácil hacerlo con SQL Server, lo pueden hacer casi en forma transparente. Acá fíjense en que unidades vendidas se obtiene el hecho sería de qué atributo lo voy a obtener, que va a ser de unidades vendidas. Y la función de sumarización que yo voy a utilizar es un sum. Podría ser un count, podría ser un promedio, podría ser el valor mínimo, el valor máximo. ¿Estamos? Bueno, entonces, esto sería para ese indicador de unidades vendidas. El otro indicador, ¿se acuerdan cuál era? Monto total. El monto total. El monto total, fíjense que acá el monto total, acá, bueno, acá transparente lo hacemos de un solo atributo, pero acá el monto total de venta es las unidades vendidas por el precio. Entonces, vendí 5 productos y cada uno cuesta 10, entonces sería 5 por 10, 50. Y también utilizaría un zoom para este caso en particular. Este es para este ejemplo, digamos. El indicador monto total, bueno, ya acaba una explicación. Dice, el indicador monto total representa la sumatoria del monto total que se ha vendido de cada producto y se obtiene al multiplicar las unidades vendidas por su precio, ¿no? Esto tenganlo en cuenta porque esta es como una forma de documentar, digamos, lo que ustedes hicieron, digamos. Acuérdense también que la documentación es importante porque una cosa es cuando ustedes lo hacen ahora, recuerdan, digamos, pues si yo a este sistema que, por ejemplo, puede ser que esté funcionando y lo llaman después de los 2 años, tienen que recordar qué es lo que habían hecho hace 2 años, ¿no? Entonces, tengo que conformar los indicadores, o sea, ver de qué atributo o de qué forma lo obtengo, digamos, o de cuál atributo lo obtengo. Tengo que establecer la correspondencia. La correspondencia no es más que hacer flechas que indiquen de dónde tengo que obtener esa información. ¿Estamos? De parte del modelo relacional o diagrama de mate, no sé, el que ustedes dispongan, digamos, este que le muestro ahora es el que por defecto le muestra SQL Server. En el parcial generalmente nosotros le damos un diagrama de este tipo, digamos. Le damos, o por lo menos le damos años antes, no sé si seguiremos. Le damos un diagrama de este tipo y ustedes tienen una relación del modelo relacional, no sé. ¿Se acuerdan que el modelo relacional, las relaciones de qué tipo pueden ser? De uno a uno, de uno a n, de n a n. Uno a N y N N. Uno a Claro, uno. pero la n a n generalmente se eliminaban, ¿se acuerdan que eran las TEA? Bueno, Claro, acá, se elimina. fíjense, acá ya está todo.
Fíjense en relaciones de 1 a n. Fíjense en un impuesto, tienen con detalle de impuesto una relación de 1 a n, la factura de venta. Una moneda puede figurar tiene una relación de 1 a n con factura de venta, tienen sucursales, tienen clientes, detalles, productos, rubros, marca. Así es como les vamos a dar en el parcial, digamos, para que ustedes lo resuelvan, digamos. Obviamente le decimos cuáles son las preguntas para que después ustedes analicen. Y después, ya lo que tenemos que hacer es establecer la correspondencia entre los dos modelos. Entonces, teníamos este modelo, que es el modelo conceptual que habíamos visto anteriormente, y ahora establecemos la correspondencia. Fíjense en cómo se realiza. La unidad es vendida. ¿Cómo obtengo yo la unidad de vendida? ¿De qué atributo lo obtengo? Detalle venta. Claro, de la entidad detalle venta, pero del atributo cantidad. Esta flechita es lo importante. Tienen que indicar acá que unidad de vendida sale de la cantidad, que era lo que vimos recién, digamos, esto que estaba escrito aquí, que acá el monto total de ventas. ¿De dónde obtenía yo el monto total de ventas? De las unidades vendidas por el precio. De unidades vendidas por el precio. Entonces, yo aquí tengo que indicar el monto total de ventas. ¿De dónde lo obtengo? De cantidad y precio. Claro, de la unidad de vendido, cantidad por el precio. ¿Estamos? Estas serían, bueno, y acá clientes, este objeto de cliente, ¿de dónde lo obtengo? De la entidad cliente. De la entidad cliente. Eh, la perspectiva de productos, ¿de dónde lo obtengo? La perspectiva de productos, ¿de dónde lo obtengo? De entidad producto. De la entidad producto. Y acá hay uno que no aparece, porque fíjense que yo en mi diagrama de entidad de relación o diagrama de Martin nunca tengo una entidad de fechas. El tiempo, ¿de dónde lo obtengo acá? Aquí. De el atributo fecha y Del en la entidad atributo factura. fecha. Claro. Y esa fecha, fíjense que generalmente ustedes, no sé, tienen la empresa de colectivo y están haciendo las ventas por día, sí, seguramente van a tener un atributo de fechas, digamos, pero no van a tener una entidad de fechas. Es medio raro, es extraño, digamos, que ustedes piensen en el modelo relacional, en una entidad que sea exclusivamente de fechas. Entonces, eh, yo lo que tengo que hacer, voy a tener que convertir esta fecha en una entidad para que me sirva para poder hacer el análisis que yo quiero realizar. Entonces, ahí viene el siguiente, que es el nivel de granularidad, que es el que selecciona los campos que contendrán cada perspectiva. Se debe presentar los usuarios datos de análisis disponibles para cada perspectiva. Se deben decidir cuáles son los que consideran relevantes para consultar los indicadores y cuáles no. Y a la perspectiva tiempo es muy importante definir el ámbito mediante el cual se agruparán o sumarizarán los datos. Entonces, según las preguntas que hagan, puede ser que al cliente le interese saber, no sé, o las ventas por fin de semana, o las ventas, por ejemplo, en este caso, por algún día de la semana, por jueves o por viernes, o la venta por los días de la semana, o la venta, no sé, eh, el tiempo que el gerente acá considera que puede ser necesario, puede ser por un semestre o puede ser por temporada, no sé, supongamos que fuera una heladería, digamos, en la heladería, ¿cuál es el tiempo que creen que se realiza mayor cantidad de ventas? ¿En qué temporada en una heladería hacen la mayor cantidad de ventas? En la temporada de verano. Temporada de verano. No creo que hoy, no sé cuántos de ustedes querrán tomar un helado. Pero bueno, pero esta perspectiva de tiempo sí es distinta porque generalmente la tienen que trabajar ustedes. Y trabajarla significa que lo van a tener que convertir según la necesidad del cliente en una tabla, digamos, para considerarse día de la semana, quincena, mes, trimestre, semestre, año. Eso es según la necesidad del cliente. Y luego esto determinará la granularidad. La granularidad se refiere al detalle, digamos, al de cuál, de dónde van a obtener la información. ¿Estamos? Entonces, para este caso de estudio, para productos,
la perspectiva producto, lo que necesitamos es el ID del producto, que es la clave primaria, porque sí o sí necesitamos la clave primaria para poder trabajar, digamos, y el stock, que es el stock actual del producto. Para el tiempo, yo lo que necesito es saber, en base a una fecha, cuál va a ser el año, el semestre, el cuatrimestre, bueno, y lo que me haya pedido, digamos. La primera vez que se recolectó toda la información y consultó con usuario, el resultado obtenido fue de los clientes. Yo tenía la razón social, que la razón social vendría a ser el nombre del cliente. Y para los productos, yo tenía el detalle que sale de la tabla de productos y el nombre que sale de la tabla de marcas, ¿no? Entonces, en este nivel de granularidad, le vuelvo a repetir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Indicando de dónde voy a obtener cada una de esas perspectivas y esos indicadores, que puede ser, así como en este caso, algo casi textual, digamos, sacándolo del atributo, o puede ser trabajándolo y creando una tabla aparte, digamos, para que sea fácil de administrar cuando tengamos el cubo de datos. Por ejemplo, en el tiempo, fíjense, yo lo que necesito es saber el mes, el trimestre y el año. Por ejemplo, ¿hoy qué día es? Lunes, ¿Lunes cuánto? lunes 21. 21. Espérame. Lunes 21. ¿Y a qué me corresponde? Abril. Al 4, o abril. ¿Y en qué trimestre estamos? Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Cuál trimestre? Primer, primer, ¿Ah? primer, ¿En abril? segundo, que no- El segundo. ¿Y qué año? en 2025. Bueno, entonces lo que se hace generalmente es armar una tablita aparte donde para cada una de las fechas yo le diga cuál es el mes, el trimestre y el año. ¿Por qué quiero hacer esto, digamos? Para que después cuando yo arme mi cubo de datos, yo esto lo pueda trabajar rápidamente, digamos. No tenga que ir a hacer ninguna operación, ningún cálculo, sino que lo tengo todo cargado, digamos. ¿Estamos? Este, bueno, seguimos. Luego tenemos el modelo conceptual ampliado. El ampliado, este era el modelo conceptual, digamos que ya tenía, que tenía la perspectiva, la perspectiva y tenían los indicadores, pero este, eh, pero yo ahora tengo que indicarle cuáles son los campos o cuáles son las fórmulas con las cuales quiero obtener los datos. Eh, este es el modelo conceptual ampliado. Entonces, para el ejemplo que yo tengo, que le vuelvo a repetir, por ahí a veces en la teoría quisiera entrar en detalle, estaríamos 3 horas para resolver el ejemplo, pero yo lo que le quiero dar ahora es la idea para que ustedes viendo después viendo leyendo un poco del libro, digamos, el libro no son una gran cantidad de hojas, digamos, pero puedan ver un ejemplo ahí en detalle, digamos, para que después ustedes lo apliquen a esto. Entonces, fíjense, tengo de los clientes, lo que voy a tener es, bueno, el ID y la razón social. El producto también tengo que tener la marca y el detalle, el ID, la marca, el detalle. Para una tabla de tiempo, que tengo que tener año, trimestre, mes, y tengo que tener las unidades vendidas. Para obtener unidades vendidas tengo que hacer una sumarización de unidades vendidas, y para el monto total de ventas tengo que hacer una sumarización de unidades vendidas por precio de venta. Entonces acá tengo mi modelo conceptual ampliado. Y ahora el modelo lógico del Data Warehouse, fíjense que el modelo lógico del Data Warehouse, que es el tercer paso, se le confecciona el modelo lógico de la estructura del Data Warehouse. Entonces yo ya con esto ya voy a obtener cuáles son los pasos, cuáles son los atributos definitivos, digamos, los últimos atributos con los cuales se va a quedar el Data Warehouse. Entonces, para el tipo de modelo lógico del Data Warehouse, dice que debo seleccionar cuál va a ser el tipo de estrella. El tipo de estrella puede ser estrella, constelación o copo de nieve.
¿Cómo funciona una estrella? Así visto a grandes rasgos, digamos. Eh, Tienen el Sol y los planetas, ¿cómo es? El Sol está alrededor de los planetas están alrededor del Sol. Aquí Los sale. planetas van alrededor del Sol. Bueno, ese tipo de estrella, digamos. O sea, el tipo de estrella tienen acá en el centro, que sería el Sol, y acá alrededor, digamos, tienen los planetas. Digamos, este sería un esquema tipo estrella, ¿no? Luego tienen, fíjense, este también es tipo estrella. eh, Tienen un esquema copo de nieve. ¿Cómo es el esquema copo de nieve? Ustedes saben que no hay dos copos de nieve que sean iguales, ¿no? Por más que caigan miles de millones, no hay dos que sean iguales como si fuera un ADN. ¿Cómo es acá un esquema copo de nieve? Fíjense, Como acá, como una tabla central y se van ramificando las demás tablas. claro, se van ramificando, pero fíjate que acá las dimensiones, o serían acá como los planetas, se van relacionando, digamos. ¿Estamos? Este sería el ejemplo que veíamos de la tabla de tiempo. En la tabla de tiempo acá podría ser, no sé, acá tengo el día, el mes, el año, entonces tengo acá una serie de dimensiones que se van relacionando. O tengo, supongamos, eh, localidad, departamento, provincia, país, entonces estoy acá haciendo una serie de dimensiones que se van relacionando. Es un poco similar al de estrella, digamos. Ese es el esquema copo-nieve. Y el esquema constelación, ¿cómo es el esquema constelación? ¿Qué es lo que notan ahí? Hay dos centros. Hay dos centros o dos estrellas, digamos, o más, por lo menos, más estas son tablas de hecho, hay más de una tabla de hecho, digamos, ¿no? Generalmente, en un 90% de los casos, ustedes lo que tienen cuando vayan a hacer ahora la práctica, van a tener un esquema de este tipo estrella, digamos, una sola tabla de hecho con varias perspectivas, digamos, con varias tablas alrededor, digamos. Pero puede pasar de que esto sería un data warehouse, un data mart, y después tengan otro data mart acá a la par, digamos. Entonces, esto va a ser un cubo de datos y este segundo va a ser otro cubo de datos. Y en realidad, cuando lo van a implementar, se van a dar cuenta de que están armando un esquema tipo, perdón, un esquema tipo constelación. Pero ustedes, cuando lo trabajen ahora así en forma individual, van a trabajar casi siempre, salvo que la profesora en la práctica le indique otra cosa, van a trabajar con un esquema tipo estrella, porque es el más sencillo, digamos, y porque los demás en realidad son como, este, se obtienen, digamos, se obtienen de digamos, pero este es como si fuera el original o el principal, digamos. Generalmente van a trabajar sobre este tipo, digamos, salvo algún caso muy particular que por ahí tengan una dimensión que esté relacionada con otra dimensión. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Igual no te preocupen, lo muestro así porque la teoría dice que van a trabajar en tipo, que pueden ser de tres tipos, estrella, constelación o copo de nieve, pero que en realidad ya van a ver cuando hagan la práctica, casi siempre va a ser de tipo estrella, digamos. Eh, es el que está ahora, que está en la práctica y el que vamos a ver. Entonces, después que tengo el modelo lógico, lo que tengo que hacer es la tabla de dimensiones. Las tablas de dimensiones dice que tengo que diseñar las tablas de dimensiones. Las tablas de dimensiones, ¿cuáles son? ¿Es la tabla que está en el centro o las que están a los costados? A los costados. A los costados, la que no es la tabla principal, la que no es tabla de hecho. Todas las tablas de dimensiones. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, acá, cuáles son las tablas de dimensiones? Clientes, productos y fecha. Cliente, producto, efecto y la tabla de hecho, Venta. venta. Bueno, entonces acá ya vimos la tabla de hecho, ahora vamos a ver la tabla de dimensiones, digamos.
Cada perspectiva definida de modelo se constituirá una tabla de dimensión. Se elige, tiene que tener un nombre, sí o sí tiene que tener un nombre. Se analiza cada campo y que tenga su clave principal, porque por más que tengamos algo de este tipo, este estilo, sí o sí tengo que tener una clave principal para poder relacionar o no. ¿Se acuerdan por qué el modelo relacional, digamos? ¿Se acuerdan que para que dos tablas se relacionen, para que dos entidades se relacionen, se relacionaban con qué? ¿Con qué tipo de clave? Foránea. Una clave foránea, que es primaria en la otra tabla, digamos. Por ejemplo, acá fecha tengo una idea de fecha y acá tengo una idea de fecha. Cliente tengo una idea de cliente y acá una idea de cliente. Se tienen que relacionar. Entonces, tengo que tener la clave, se definirán los nombres de forma que sean lo suficientemente intuitivos. Imagínense que yo tenga tres tablas de dimensiones y en la tres diga nombre, nombre, nombre. Al cliente o al gerente no le sirve eso. En cambio, si al gerente le dicen chofer o al gerente le dicen inspector o al cliente o al gerente le dicen pasajero, él se va a dar cuenta a qué se refiere. En cambio, si yo le digo nombre, 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 no me dice nada. ¿Entiendo, no? Esto lo vamos a ver un poco cuando veamos la clase que viene, digamos, la presentación, digamos. Entonces, cuando lo veamos en SQL digamos, cuando veamos implementado ya. Entonces, tengo una perspectiva y tengo una dimensión. Entonces, la perspectiva, tengo que definir sí o sí una clave y los campos que yo considero necesario. Ahora, en el diagrama que yo le mostraba anteriormente, que era el diagrama lógico, ¿cuánto, piensen, qué cantidad de atributos tengo? Por ejemplo, monedas. ¿Hace falta moneda para este problema en particular o no? No, Impuestos. tampoco. Y fax 1, fax 2, mail 1, mail 2, ¿hace falta? No. No. No, No, entonces yo tengo que extraer solo lo que a mí me hacen falta, no todo lo demás, digamos. Por eso es que yo hago y hacemos con el nivel de granularidad hace un momento, yo obtengo solamente los que yo necesito, no todos. ¿Estamos? Entonces, en mi tabla de dimensiones, acá indico con cuáles de los campos voy a trabajar, pero solamente con los que necesito, no con todo, digamos, porque lo que yo quiero es que sea algo rápido, que sea práctico, digamos, no mostrarle al gerente 50 campos, no sé, impuesto uno, impuesto 2, impuesto 3, sino mostrarle solamente, no sé, el nombre el nombre de lo que a él le interesa, digamos, el chofer y la fecha, no más de eso, digamos. Entonces, los esquemas copo de nieve, cuando existen jerarquías dentro de una tabla de dimensión, deben ser normalizados. ¿Se acuerdan que era la normalización, no? Era el proceso de llevar a relaciones más sencillas, ¿se acuerdan o no? Y las relaciones eran de uno a n. Entonces, por ejemplo, supongamos que el ejemplo que yo le decía, tengo acá una tabla que es geografía, donde tengo el ID, el país, la provincia, la ciudad y el barrio. Al normalizarlo, yo podría llegar a armar una jerarquía que sea como una tabla de país, una tabla de provincia, una tabla de ciudad o una entidad de barrio, digamos. Podría yo tener un nivel de jerarquía de este tipo, si es copo de nieve, digamos. Ahora, normalizado, fíjense, me quedaría algo así, digamos, no una sola tabla, sino que algo normalizado, sea algo de este estilo, digamos, con una idea de geografía, idea de ciudad, idea de provincia, idea de país. No, generalmente en la práctica no les suele ocurrir esto, digamos, pero puede pasar que en algún caso en particular ustedes están en la vida real y les quede de alguna jerarquía que les convenga normalizar, no sé si en cuatro, pero tal vez dividirla en dos podría llegar a ocurrir, digamos, ¿no? Luego, bueno, cliente tiene una sola dimensión, fíjense en la tabla de dimensión. La perspectiva va con cliente. El producto va con producto, solamente los tres atributos, digamos. Y tiempo, fíjense que acá tiempo, yo tendría que haber obtenido primero la tabla de tiempo y la tabla de tiempo después. Acá ya armo mi propia tabla de tiempo que tenga idea de fecha, año, trimestre y mes. Recuerden que en la tabla original acá lo único que teníamos, o generalmente lo único que tiene en el modelo de entidad-relación es una fecha, digamos. Entonces esta fecha, una fecha la tienen que convertir
según la necesidad del cliente, con estos atributos, según lo que les pide el cliente, ¿no? Esto generalmente hay mucha rutina en SQL que te lo hace automático, digamos, pero esta dimensión de fecha generalmente es esta es con la que más tienen que trabajar ustedes para poder, por el tipo de problema, ¿no? En general. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna? Ninguno, profe. No, profe. Bueno, No. ya vamos. Igual ya casi terminamos ya. Bueno, ya tengan tu tabla de hecho. ¿La tabla de hecho dónde estaba? ¿En el centro o en los laterales o márgenes o al costado? En el centro. En el centro. Entonces, yo fíjense, mi tabla de hecho generalmente tiene todas las claves con las cuales yo me relaciono con las demás dimensiones. Entonces, y tiene la fórmula. Entonces acá generalmente esas funciones de sumarización, de contar, de mínimo, de máximo, todo están en la tabla de hechos. Y aplicado a nuestro problema, tenemos que la tabla de hechos va a ser la tabla de ventas. Y la tabla de ventas, fíjense, tiene cantidad y monto total, que acá el monto total, acuérdense que era la sumarización del total de ventas. Y esta sería mi tabla de hechos, que yo voy a dejar en el centro. Y luego bueno, tengo que hacer las uniones con las dimensiones. Las dimensiones son con las tablas de esas satélites, por así decirlo, que quedaban a un costado, o no en el centro, digamos. Este esquema que yo tengo acá, ¿qué esquema es? Estrella, copo de nieve, La constelación, estrella, Estrella. 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 ¿Cuál es la tabla de hecho? ventas. 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 ¿Y cuál es la tabla de dimensiones? Cliente. Producto. Fecha. Cliente, producto y fecha. Fíjense que acá, cliente y producto, cuando hagan el ETL va a ser muy fácil de realizar, digamos. Acá fecha sí puede ser que tengan que trabajar un poco más porque no tienen una tabla de fechas. ¿Está? Y la integración de datos, que sería ya el último paso. Bueno, pero fíjense que acá yo ya obtengo el resultado final, digamos. Yo con esto que yo obtengo aquí, digamos, esto en realidad ya es el Data Warehouse. Ya están listos para implementar en SQL Server, en Schema Word, en el que ustedes quieran, digamos. Esto es lo que le devuelve la metodología. Lo que tienen que hacer es el proceso de ETL que me diga cómo transformar del modelo relacional que tenían antes a estas tablas que yo tengo ahora, digamos. ¿Estamos? Entonces, el último paso es solamente hacer esa integración de datos. Es construir el modelo lógico, sería poblarlo con datos utilizando técnicas de limpieza, calidad de datos, procesos. ¿Qué es lo que ustedes vieron? No sé si creo que lo vieron con Power BI, lo están viendo con Pentaho. Todo eso es el tema de la integración de datos, digamos. Parece que vimos eso previamente, digamos. Tienen que hacer la carga inicial, se debe evitar que el Data Warehouse sea cargado con valores faltantes o nulos o anómalos, y se debe establecer condiciones de restricciones necesarias, digamos. Primero se cargan, esto es importante, digamos. ¿Cuál cargan primero, la tabla de hecho o la tabla de dimensiones? las dimensiones, Claro, primero las dimensiones. Es como cuando se acuerdan cuando iban al parcial de base de datos, o sea, lo que rindieron y que les pedíamos que carguen con sentencia SQL. ¿Cuál cargaban primero, la tabla de hechos o la tabla de dimensiones? las dimensiones, porque si La no, de no. dimensiones, porque ustedes van a establecer, pueden establecer relaciones de restricciones, no sé, de 1 a n con clave foránea, y entonces, como eso lo maneja ya el motor de base de datos, si ustedes cargan primero los hechos, le va a dar un problema, digamos. Entonces cargan primero las dimensiones y luego los hechos, digamos. Bueno, esto que ven aquí, digamos, es lo que ustedes estaban haciendo, solo que ustedes han hecho eh, transformaciones y estos son trabajos. Los trabajos son conjuntos de transformaciones, digamos. O sea, lo que hicimos, lo que yo les mostré la vez pasada era una carga de cliente, una transformación de producto o una transformación de fecha. Esto ustedes lo van a hacer como si fuera un solo trabajo, digamos, en Pentaho, digamos, para unir todo de una sola vez. Acá les establece variables, fecha y hora, porque generalmente es un proceso batch que se hace a la noche, digamos. Ustedes a la noche, no sé, hacen, no sé, a las 3 de la mañana que se dispare para que automáticamente se carguen esas tablas y se actualice su data warehouse, digamos. Y obtienen acá las tablas de hecho y dimensión.
Entonces, del OLPT voy a cargar el cliente. Bueno, esto era, en el libro figuraba así, digamos, pero en realidad ustedes esto eh, en Pentaho, digamos, esto se hace en forma automática, digamos, cómo cargar los datos de hecho y de dimensión. Internamente, si ustedes se fijan en Pentaho, hace también sentencia SQL, digamos. Estamos solo que, bueno, pero para ustedes esto es transparente, como esto no lo van a ver, digamos. Bueno, y después del proceso de actualización hay una carga inicial y cada cierto tiempo tienen que hacer actualización. Generalmente la teoría lo que le dice es que si no tiene muchas operaciones, una vez al mes, digamos, se hace una carga inicial y después una vez al mes tienen que hacer una actualización, digamos. Ahora, si tienen actualizaciones importantes, muchas actualizaciones importantes, por ejemplo, semanales, será una vez a la semana y si no, podría llegar a ser una vez al día, digamos. Pero bueno, esta actualización depende del tipo de información que ustedes necesiten tener actualizada. Bueno, y lo último, antes de que empiecen, fíjense que acá hay un libro que le pedí permiso al dueño, se llama Minería de Datos en Inteligencia de Negocios, que en realidad es un trabajo final de, este, de licenciatura. Este chico, vaya, un hombre, trabajó conmigo hace un tiempo. Fíjense que muestro. Este es un ejemplo desarrollado, digamos, para que vean, no tanto, bueno, pueden ver el trabajo final si quieren, pero acá lo que me interesa es el tema de la metodología efecto. Fíjense, como este era un problema de un sistema de revistas, entonces tienen cómo aplicar la metodología efecto para la construcción de data warehouse, entonces tenía análisis de requerimiento, análisis de lo LPT, modelo lógico, cómo hablan su tabla de hecho, la integración de datos y cómo después llevan los cubos multidimensionales. Acá lo hicieron con esquema Workbench. Ustedes esta parte no lo harían, digamos, porque lo realizarían directamente con SQL Server, digamos. Pero está bueno, digamos, que tengan una guía con algún ejemplo real, digamos. Fíjense en que tienen los requerimientos de las preguntas que fueron, le hicieron, creo que una empresa que distribuía diarios y revistas grande acá de Jujuy. Ese era el problema. Entonces, identificaron los indicadores y de perspectiva. Fíjense acá, vienen unidades facturadas de cada publicación a cada cliente en cada zona en un periodo de tiempo determinado. ¿Cuál es el indicador ahí? ¿Cuál es la perspectiva para esa pregunta? Unidades Unidades facturadas, facturadas. indicador, El indicador y la perspectiva, la perspectiva, publicación, cliente y zona y tiempo. tiempo. Después determinarán ustedes si realmente van a quedar como perspectiva, van a ser entidades, puede ser que alguna pase a ser, puede ser un atributo, digamos, porque lo pusieron acá, en este momento, digamos, salen del reglamento que habían hecho antes, digamos, no lo saben. Bueno, y empieza un análisis, fíjense, de indicadores un poco más completo, digamos, que el libro original, digamos, de Pentaho. Tienen los indicadores, el modelo conceptual, digamos, que era, ¿se acuerdan? La primera aproximación, el análisis de los LPT, de dónde obtienen los datos, con qué función, el modelo de entidad-relación del cual parten para ver la correspondencia, de dónde obtiene cada uno de los datos. Fíjense que no son todos los atributos con los cuales van a trabajar. Luego, bueno, el nivel de granularidad que corresponde a cada atributo, va explicando cada uno. Este es un ejemplo real, digamos, y está bastante completo, digamos. No sé si en la práctica se lo van a pedir tan completo, digamos, esto ya era un trabajo final, pero yo creo que le viene bien como guía. Fíjense que tienen acá la tabla de venta y tienen las perspectivas y los indicadores. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que los indicadores son los que van a quedar después acá dentro de la tabla de hecho? El modelo lógico del Data Warehouse, donde usted obtiene bueno, que generalmente es una estrella, tiene las tablas de dimensiones con las tablas de hecho, entonces van analizando cada una de las tablas de dimensiones que necesitan para este caso. Fíjense que acá sí les pedían bastante atributos, digamos, para esa fecha. Ellos quieren saber por año, por trimestre, por cuatrimestre, por trimestre, por decena, por semana. Y tienen el esquema. ¿Este esquema qué es? Estrella. Esquema estrella. Tienen cómo integran los datos. Bueno, acá está hecho con SQL Server, esto no va con SQL, digamos, esto no lo tomaría yo. Esto lo van a hacer, esto lo van a hacer ustedes automáticamente con Pentaho, con
con Power, no sé, lo que vean en la práctica, ¿no? Ya es un poco más automático. Y bueno, y acá tienen el ejemplo de cómo iban integrando después ya lo LPT eh, a las tablas resultantes que les queda, digamos, del esquema. Fíjense que acá está cada una de las transformaciones y bueno, y después el trabajo final que debían entregar, digamos, si le daba acá caso de éxito es porque no hubo ningún problema, digamos, en ninguna transformación y llegaron al resultado final, digamos. Bueno, este es un ejemplo bastante completo, me parece. Yo creo que como guía les puede llegar a servir, digamos. El tema este de los cubos, digamos, y de cómo implementar los cubos, esto lo vamos a ver la clase que viene. Eh, bueno, después, bueno, este efecto 2.0 es el, la última versión que hay de efecto. Y después Data Warehouse y Data Warehouse, en el Data Warehouse efecto creo que es un ejemplo nada más. Ese paso para crear ya no lo veo. Igual esto, le vuelvo a repetir, lo tienen que trabajar, digamos, no hay. Está un libro también que yo escribí, ¿cierto? Que era cubo de información, que era para una especialización, que también le pueden servir como guía si ustedes quieren. Que en realidad estaba lo mismo que yo puse ahí explicado, digamos, pero de forma más sencilla, digamos, porque era explicado para gente de ciencias sociales, digamos, no era tan técnico. ¿Preguntas, chicos? No, profe. Todo bien, profe. No, profe, no. Bueno, escuchen, este, esta sería la penúltima clase de teoría, porque después viene una clase de teoría que es específica que para implementar ya en SQL Server, digamos. Ahora tienen que hacer la práctica de este tema, digamos. Este tema, supongo que ahora la ingeniera Rodríguez le explicará el práctico, lo verán, digamos, tranquilo. No sé, ya verán con ella si le dará 2 semanas o 3 semanas, porque el tema es que la implementación en SQL Server, cuando ustedes ya tienen acá el cubo de datos, digamos, cuando tienen ya esto para implementar esto, sería ya el Data Warehouse, digamos, el Data Warehouse tiene una relación casi 1 a 1 con el cubo de datos en SQL Server, digamos, que es lo que vamos a ver la próxima clase que tengan teoría. Pero este, tienen que practicar, digamos, porque esto lo tienen que hacer en el parcial y en el parcial no van a tener más de 30 o 40 minutos para hacer esta parte, digamos, y luego tienen que renegar un poco con el SQL Server, que si les funciona bien ya estaría casi implementado, digamos. Van a ver que lo demás van a renegar con la instalación, pero después cuando lo instalen es muy rápido, digamos, porque es casi transparente, digamos. Pero bueno, lo tienen que ver. Yo las consultas mías las doy los martes de 9 a 10. Creo que la ingeniera Rodríguez después le iba a dar un horario de consulta, pero bueno, ya tienen que definir con ella, digamos. Recién veo termine de ver la práctica y después hablemos del parcial. Puede ser de acá a 5 semanas, 4 semanas, un mes, falta todavía. Bueno, chicos, sí, el parcial solamente son 3 o 4 preguntas, o no, 1 o 2 preguntas teóricas y después de un desarrollo, digamos. Igual le damos como una especie de simulacro. El simulacro es que ustedes hagan, no sé, el diagrama de entidad relación, apliquen la metodología y de la metodología hagan eh, lo lleven a SQL Server, hagan las transformaciones con ETL y quede todo funcionando, digamos. Pero bueno, eso lo tienen que practicar, digamos. Igual van a tener siempre le damos el parcial del año pasado, se lo damos para que practique o para que desarrollen, eso lo van a tener en la próxima clase, ¿no? Cuando ya hayan visto el tema, digamos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Así ya empiezan con la práctica. Ya me demoré.
Bueno, si no hay pregunta, hasta aquí llego yo. ¿Está el ingeniero Rodríguez? A ver, le aviso, recién me había enviado mensaje. Hola, buenas tardes. Sí, me dan unos 2 minutos, empezamos. Tampoco complicada parece. Bueno, hasta acá llego yo, chicos, hoy. Nos vemos entonces la semana que viene con el tema de las exposiciones. Hasta que estén ahora las dudas que tengan con el práctico, no sé qué es lo que decían que tenían inconveniente, digamos. Que, bueno, lo dejo en manos del ingeniero Rodríguez. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profe. Después de mañana les subo el video y lean la teoría, ¿no? Esta parte es exclusivamente teórico, digamos, y tienen que entenderlo, cómo armar, digamos, cómo aplicar los pasos de la metodología. Son bastante sencillos, pero tienen que leer y practicar. Nos vemos. Bien, buenas noches, chicos. Hoy la práctica en realidad va a ser de consulta. Me gustaría ver cómo avanzaron con el práctico y hemos agregado al trabajo práctico un ejercicio. Este ejercicio es para que ustedes en realidad puedan afianzarse con la tecnología que estamos utilizando. Van a ver en el práctico modificado, van a ver un ejercicio que es el ejercicio número 3 y también ahí hay un nuevo dataset. ¿Sí? Em, Como la entrega del práctico es la próxima semana, ustedes podrían hacer consultas, podríamos ver este ejercicio. Yo entiendo que, dado que ya hicimos el ejercicio 1, el ejercicio 2, que podríamos ver ahora qué problemas están teniendo, o si tienen por grupo los DER, podemos ver los DER. Ya el ejercicio 3 es una combinación de ambos ejercicios. Hacer una parte de limpieza y después armar el diagrama entidad-relación. En el caso del ejercicio 2, no tienen parte de limpieza. Directamente tienen para armar el diagrama de entidad-relación. Entonces, en el grupo yo les decía por ahí, es un poco más fácil porque, bueno, no está ese proceso de limpieza. Sin embargo, muchas veces necesitamos hacer un proceso de limpieza, entonces, en el ejercicio 3, que es sobre elecciones del 2015, van a ver que tienen una lista de partidos con la cantidad de votos que sacó cada partido. Esa lista de partidos tenemos que ver si se encuentra limpia y también tenemos que ver las localidades a las que corresponde y las categorías. Entonces, ahí vamos a hacer un trabajo de limpieza así como hicimos en el ejercicio 1. Bien. Bueno, me gustaría ver de parte de ustedes si pudieron avanzar con el práctico, qué dudas tienen. Mm, Buenas, profe. Yo tengo dudas con el ejercicio 2. Eh, claro, también quería compartir. No sé si se puede compartir, profe, acá. Sí, 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 puedes compartir. Es este. Bien. Va. Lo que tengo duda es con respecto digamos, de las 4 tablas.
eh, cómo unir las cuatro tablas. Por ejemplo, hice, digamos, un ejemplo, digamos, a todos los dividí en entidades, ya las tengo en la base de datos las entidades, para el armado de la tabla de hechos. Pero la tabla de hechos, yo quiero saber, digamos, yo tengo una de nivel, uno de sexo y edad, uno de función, uno de nivel, entonces, y uno de tipo de institución. Por ejemplo, acá estaba armándolo, estaba fusionando dos tablas nada más, simples nada más. Por ejemplo, a ver, qué sé yo, sexo y edad por tipo de institución. La tabla final, obviamente se hace la limpieza y todo, la edad también. Cuando yo hago la unión, digamos, por merge, por inner join, digamos, la función obviamente se repite, pero como que se desagrega, o como decirlo la palabra, se desagrega por adultos y el tipo de sexo. Adultos y no aplicó o sin información y te da la cantidad. Eh, entonces, yo para hacer el gráfico, supongamos que yo haga solamente de sexo y función, podría agregarle otra tabla más, todos unidos por provincia. Eh, Mi duda es, por ejemplo, yo cuando hago el gráfico, yo digo, bueno, filtro por provincia de Buenos Aires, apoyo docente, y filtraría por edad, sexo, y me daría esto nada más específicamente. Pero la cantidad de docentes, por ejemplo, que se repite, digamos, en esta parte, eh, no sé si me sirve esta información o solamente cuando yo filtro provincia más la función, me devuelve esta cantidad de docentes nada más. Eh, digamos, esta es una tabla directamente unidos por la ID de provincia nada más. Lo mismo que pasa con los demás, digamos, sexo, edad, tipo de institución o por nivel de función. Ya, digamos, están unidas, pero bueno, este es más específico. Bueno, pasa lo mismo acá con inicial, se repite en estas tres columnas y es más específico en docentes, digamos, por el tipo de función. Mm, Mi pregunta es básicamente esta, digamos, ¿cómo cuando yo quiera pasar al Power BI esta tabla, obviamente yo ya la tengo en entidades, esto función la tengo en entidades, provincia la tengo en entidades, bueno, esto no, porque son valores directamente. Eh, Cuando la armo la tabla, de hecho, armaría para estas dos columnas, pero cuando yo quiero hacer el gráfico, ¿cómo lo interpretaría? Digamos, si yo selecciono provincia de Buenos Aires más función, digo que el nivel inicial es 50.541 docentes en la parte inicial, digamos. Yo no sé si hice bien la función o esto lo tengo que llevar como filas, digamos, lo tengo que pasar a filas acá y podría tener un nuevo nivel que sería inicial, primario, secundario y superior, ¿no? Eh, Eso te iba a decir, porque fíjate que ahí los datos se te están repitiendo. Ay, perdón, Nosotros tenemos provincia, no sé, lo estoy ahí grabando acá. está, ¿verdad? Tenés provincia y tenés función. Y para cada Claro, función tenés datos diferentes. Pero ya cuando pasás a nivel inicial, primario y secundario, estás repitiendo los datos. Entonces claro, ahí tenemos que hacer otra tabla. Y la otra tabla lo que va a tener es provincia, nivel inicial, primario, secundario y superior. Y con esos datos. O sea, ya no va a claro, tener función y docente. claro, porque sería la tabla original, digamos. Provincia, nivel inicial, primario y secundario. Y esta es la tabla Con los inicial datos que vendría diferentes. a ser. Claro, justamente por eso es que les decía que no hay mucho trabajo en esto porque ya está disgregado, está trabajado estos datos. Ajá. Lo único que hace es unirlos por provincia para mostrar los distintos datos. No hay que fusionar estas tablas, digamos. No hay que mergearlas. No, no, lo único que necesitarías es unirla en base a la provincia. Ah, Es bueno, decir, que a entonces. provincia tendrías que darle un ID Sí, sí. y como que provincia va a ser
Ahí sí lo La hice. tabla principal, no de hechos, pero sí la tabla principal, que yo por provincia puedo saber a ver cuántos docentes tengo por función. Y por provincia Ok, también voy a poder saber cuántos docentes tengo por nivel inicial, y así. bien. Nivel inicial Entonces, primario, no secundario. ok. Entonces lo que se podría hacer acá, digamos, es unir esta hoja con su hoja, digamos, para hacer estatal, privado, para tener más datos, digamos, se Siempre que van a no se te mantener. repitan, porque No, no, no fíjate se que a van a vos se te repetir. repiten. Claro, acá se me repiten porque yo uní esta tabla que era de función con la tabla de nivel. eh, Nivel, sí. Pero en las otras tablas, digamos, cada Excel tiene sus hojas, digamos, estas son las primeras hojas, pero después tenemos hoja uno, hoja 2, y que ahí se desagrega, o la palabra se divide en estatal privado y también nivel secundario, primario, superior. Entonces se puede obtener más valores, digamos, haciéndolo más Sí, sí, particular en sí, vez de sí. ser total. Entonces Tenemos más sería, que... yo lo que entendí era que había que fusionar las tablas nivel con, qué sé yo, sexo o con función, digamos, había que, para ver, digamos, obtener una nueva tabla y de ahí ir a hacer, digamos, una tabla más grande, digamos, pero bueno, Grande. tenía este problema que se me repetían estos valores y no me servía para graficar esto, digamos. Con Claro, lo, no te sirve. Por eso no es necesario porque vos ahora estás viendo eso, que se te repiten los valores y no te va a servir. Te conviene claro, tener una tabla que funcione y con esos datos. claro, Después, en- por grupo, nosotros tenemos 4 archivos, ¿sí? Función, sexo y demás. sí. Elijan solo un archivo para hacer el disgregado, porque es mucho. O sea, son muchas hojas que tiene cada Excel. Ujú. Entonces, suponete, tu grupo eligió función, entonces con función trabajan con todas las hojas, pero las demás, la que es sexo y las otras hojas, solo trabajen con la primera que es general. Bien. Entonces con las demás, si llegamos a obtener función, sí o sí, la tenemos que separar entonces. Por ejemplo, esta tenía Es que estatal. trabaja, claro, con docentes por función estatal, función privada, Ah, inicial y eso. bien. Bueno, bien, Pero entonces, ya no hagas de las otras tablas, de las otras archivos, sí, porque los otros archivos son muchos. sí, sí, sí. Bueno, Y ya, bueno, y ya lo lo había mismo va a pasar los otros grupos. claro, sí, ya lo había trabajado así, digamos, acá creo que lo tengo, que lo había trabajado primero en las entidades, después esto lo iba a fusionar. Eh, digamos, estas son las hojas, digamos, nivel inicial estatal, nivel inicial privado, primario estatal, primario. La había hecho para después fusionarla con la tabla original, digamos, hacer un merge y iban a salir muchas columnas nuevas con inicial estatal, inicial privado, primario estatal. Digamos, iban a quedar las mismas variables, digamos. Perdón. Ahí, sí, sí, sí. No, ahí te va a pasar que vas a tener muchos datos repetidos. Profes- Sí. Ay, Profesora, ahí sí que- en el primer Excel, que las primeras tres hojas, o sea, la primera hoja del Excel, por ejemplo, de función, es un resumen total. La segunda hoja era un resumen para educación estatal y la tercera hoja para educación privada. Después todas las demás son ya como que es una división más pequeña de cada una, pero yo había notado que las primeras, por lo menos las primeras tres hojas, eran un resumen de las otras. claro, Sí, 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 eso. sí. Después las otras tienen esa misma función, pero ya a nivel inicial, nivel estatal. Sí. A ver cuántas. Deja de compartir. Eh, No sé. Está dividida en realidad por estatal y privado y después tienen por nivel, Claro, nivel dividido ya inicial. en sí, privado, estatal y demás. Por eso les decía, como son muchas hojas, en por ejemplo, como vos decís, es como que el primero es la tabla de resumen, resumen. El segundo es un resumen de privado y otra de estatal. Y la tercera ya es un disgregado de función primaria privado, función primaria estatal y así. Sí. Em, Se puede trabajar con todas, porque ahí sí ustedes pueden disgregar todos y ver si hay una coordinación en los números.
Pero Sí, bueno, sí. si van a trabajar con función, ya no trabajen con las otras hojas que son sexo, que también van a, o sexo y las otras son tres, por nivel, por sexo y por tipo de función de institución. Sería mucho con eso. Sí, 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 es Profe, más, o creo sea que que si algunos tienen. trabajamos con la página principal, va la hoja principal de cada Excel, ¿estaría mal? Está bien, está bien. Ah, ok. Lo que les decía es que agreguen uno más, agreguen, trabajen, explayen su trabajo con alguna de las hojas Excel. Claro. Por ejemplo, había algo, yo quería hacerlo con edad, pero había un problema con el INDER, no se podía hacer eso porque, digamos, buscaba las coincidencias y, por ejemplo, yo hice la coincidencia para hacer con edad, hice provincia con edad y justo en una provincia no tenía esa casilla, digamos, o era una función, no la tenía. Entonces lo que tuve que usar para hacer la unión ahí es full order, creo que era, que toma todas las filas. Entonces, Eh, eso también era otra duda, digamos, que tenía, porque no, con el inner como que se pierde esa fila eh, completa. en realidad no es el full, sino es un, depende de dónde está, si es un right o un left. Claro, pero ahí ya supongamos que una tenga menos filas que la otra tabla, digamos, y sean las mismas, digamos, pero justo, qué sé yo, en estatal, una provincia no tenía esa. Por ejemplo, no tenía docentes que sean, que tengan, que hagan apoyo frente o alguna, o no cumplan alguna función, pero no me acuerdo en cuál tabla era, creo que era en edad, pero entonces ahí vi que no podía aplicar INER a la provincia porque va, no, sí, sí lo podía aplicar, pero como que la Perdía perdía fila. la perdía esa fila, entonces usaba owner full, pero bueno, Bueno, pero eso lo estás usando porque vos estás uniendo los de función con los otros archivos. claro, porque yo no estoy tomando solamente provincia. Yo estaba tomando provincia más las funciones por las dudas, digamos. Claro, Eh, sí, sí, sí. dos columnas, digamos, estaba tomando para que sea más exacto la fusión, digamos. O el merge, perdón. Eh, Sí, 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 te entiendo. Em, Tendríamos que ver cuál es la que se está perdiendo. No sé si lo tenés o... sí, la tenía, no, sí. lo tendría que buscar, pero ahora sí, sí la Igual entendí, es digamos. una buena opción el utilizar el full join. A mí me pasa que utilizo eso, pero a ver, por ejemplo, tenemos una tabla de hechos, que es la tabla general, y una tabla dimensión. Y en este caso, la tabla dimensión no indica que todas las categorías estén en la tabla de hechos. Entonces ahí tengo que hacer un left, un right, merge para ver, de poner todos los datos de la tabla de hechos, pero no todos los datos de la tabla de dimensiones. Ahora, si Claro. vos decís que las dos tablas son tablas de hecho y necesitan fusionarse, ahí sí necesitaríamos ese full. Ah, bueno, si lo comparamos con la tabla general y todas las categorías, ahí sí se podría poner el left o right, dependiendo de la Claro. tabla general. Bien, bien, no lo había pensado así. Está bien. Profesora, Eh, Profe, Sí, sí, hola, tengo sí. una duda. Sí, Ah, decinos. pero creo que alguien más quería hablar antes que yo. no, profe, yo quería compartir nomás. Como yo había trabajado con la primera hoja de cada Excel, de las 4 Excel. Y bueno, ahora que mencionó, digamos, que hay que trabajar con todas las hojas de por lo menos el primer Excel, ya lo voy a realizar así. Pero antes quería Eh, mostrar, digamos, si el DER que armé, digamos, puede ser correcto o no. Ahora comparto. sí, 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 mostrando. ¿Se está compartiendo ahí? Sí, 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 sí.
Bueno, esto era las entidades que yo había sacado de, por ejemplo, del primer Excel, las distintas funciones y las relacionaba con otra tabla que se llama provincia, digamos, y bueno, creaba la tabla intermedia en donde tenía el código, compartía el código de provincia con el código de función. Y además ahí recién tenía la cantidad de docentes. Y por, a ver, ¿qué era esto? Esto. Bueno, ahí provincia con función y bueno, ahí recién me relacionaba la cantidad de docentes que tenía cada provincia con respecto a qué función. Y bueno, eso ya lo logré, digamos, llevar a MySQL. Pero, docentes, ¿dónde está estadística de provincias? Ahí. Después, una de las otras tablas, digamos, que tuve que hacer es el tema de institución, que fue el último Excel, que es prácticamente lo mismo. Pero el que tuve dudas era el nivel educativo, porque este Excel estaba, este. En este caso, digamos, los niveles educativos inicial, primario y secundario estaba dado de orden de columnas, y yo para hacer, digamos, una tabla, yo quise normalizar esto, o sea, pasar todo esto a filas, y me quedó de esta manera, digamos. O sea, si, este es, o sea, acá creo que hay 26 o 25 columnas, y si pasamos de estas cuatro, nos quedaría 25 por 4, digamos, o sea, nos quedaría 100 registros. Sí. Y eso lo hice donde esté docente por nivel. Este debe ser que espero que funcione. No, no me acuerdo de haber probado esto de vuelta. Ahí está. Estadística provincia por nivel. No, ahí está. Esta no es. Ahí tenés. Ya. Claro, ahí usé una normalización de fila, digamos. Y ahí me quedan de las 25 provincias que hay, me quedaron las 100. Es como que, El por ejemplo, la total, provincia. Sí, le estás poniendo el total claro, y el total. O sea, el total, a ver. Si lo ordeno, me queda así. Por ejemplo, la provincia uno que vendría a ser Buenos Aires, que la tengo aquí en provincias. La provincia uno vendría a ser Buenos Aires, con el ID de nivel uno que vendría a ser el nivel inicial. Y si lo comparo con el Excel, inicial tendría que tener 120.751. Bueno, este no es inicial, era. ¿Dónde está? Nivel yo no sé. provincia y de inicial era. Inicial es el uno. Tendría que ser 1, 3, 4, el 2. primero. Sí, ¿no? Cantidad de Ahí docentes, tendría pero. que tener otro valor. Sí, ¿por qué no me aparece? Yo me había fijado, digamos, antes, qué raro. A ver, debe estar aquí. En inicial, si tiene 50.541 es lo que está dándote en. ¿Sí? Esa es la cantidad de inicial. Sí, sí, ¿no? A ver, ya me perdí yo mismo. Ah, sí, en Buenos Aires estaba leyendo el país, total país. Pero, claro, esto me tiene que dar 50.541 ahí en inicial, cuando es la provincia de Buenos Aires y nivel inicial uno. Y si es provincia de Buenos Aires y nivel inicial 2 que es primario, creo que es. Nivel primario, eh, que te daría unos 11.000. sí, 11.000, sí. 111.930 y pico. Y bueno, ahí sí, ya corresponde. Y bueno, se va realizando así por cada, digamos. Por eso es que de estas 25 se multiplican por 4 digamos, para cada uno. Y bueno, eso hice para pasar esta columna a filas y poder mantener, digamos, y sacar otra tabla que se llame niveles, digamos. Bien.
Está bien lo que hiciste, pero fíjate que ahí también el total se te está repitiendo. Sí, Entonces eso era el podrías total. tener, Esa era mi pero duda. al lado, fíjate, ese total se Sí, está repitiendo. O sí, sea que sí. podrías tener una categoría más, por ejemplo, general, podemos decirle, y que Sí. tenga solo el ID de la provincia y ese total, Ah, para listo. no hacer esa repetición de valor. Sí, esa era una de mis dudas. No lo seguí disgregando un poco más porque no sabía, digamos, si lo estaba realizando bien o... Sí, está bien, no tenés que agregar esta nueva tabla, solo sería un nuevo nivel. Claro, En vez de sí, tener sí, los 4, tenemos 5. El total, agregale el total como nivel y así ya sí, tendrías 125, sí, 125 claro, registros. sí. Y bueno, después eso fue bueno, con institución creo que fue lo mismo, así como lo mismo que realizar con función. Y bueno, el tercer Excel creo que era, docentes por sexo, ya, sí. En este caso yo lo interpreté, digamos, que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires hay 5 docentes, mujeres, y que tienen una edad de 17 años. ¿Esa vendría a ser la interpretación correcta, profe? Así es. Y Listo, vas a encontrar mujeres de 16 años, sí, sí, que 16, son 17 docentes, había. que pueden Y ser bueno, docentes de materia especial, esas materias que, o sea, por ejemplo, danza, que uno se recibe sin tener el secundario. claro, eso mismo yo quería verificar en Power, BI, digamos, para hacer un gráfico que me muestre la cantidad de docentes menores de 16 años, o menores de 18, perdón, y que me diga, digamos, a qué tipo de institución pertenece, a qué nivel, digamos. Y lo correcto creo que sería a nivel inicial o primario, digamos. Pero, pero bueno, eso Está es otra pregunta que iba a hacer. Bueno, ahí es si es que vas a trabajar con el archivo de sexo y edad, que tiene esa división de datos, donde ahí Sí, tenés, mira, por edad inicial, por edad estatal, o sea, ahí vas a poder trabajar respondiendo esa pregunta que te hiciste. claro. Y bueno, ahí en esa parte, digamos, o sea, yo a este Excel de sexo por, este es, sí, yo no lo interpreté, digamos, pero de esta manera. Esta es una tabla diferente, digamos, lo único que saqué de ahí fue el sexo, digamos, que hizo una tabla aparte, que es masculino, femenino, sin información, creo que era el otro. Y después, como puse el código de la provincia y el código del sexo, y bueno, ahí puse la edad y la cantidad de docentes. Ay, la cantidad de docentes, bien. Claro. Profe, esa es mi duda también. ¿Qué criterio podemos usar para saber si un campo pasa a ser una tabla? Porque, por ejemplo, ahí él lo pone en una tabla, o sea, lo que antes era un campo, sexo, pero también lo pudo haber hecho con edad, Em, pero, pero desde el punto de vista de la normalización no estaría mal ninguno, o sea, es como no, opcional. sí, los dos son aceptables, ¿no? Claro, yo edad Hasta, no lo hice ahí porque dije, porque me fui de practicar nada más, que hacer en Power BI, digamos, generación de nueva columna, hacerlo directamente en Power BI. O sea, crear un rango de edad. Por sí, eso el rango no lo de hice edad ahí. tendría que estar hecho desde el lado de Pintajo, o sea, ya llevas en la tabla el rango de edad. Sí, Podrías tener ese rango de edad como tabla. sí. Crear Me una parece más masculino. productivo que tener como tabla solo la edad, porque la edad vas a tener, es un número que no va a tener problemas en escribirse. Si nosotros, Claro, a ver, ¿qué criterio tomo? Por ejemplo, si nosotros ponemos el sexo como existe en una tabla, son categorías que si lo tendríamos que llevar a un sistema, el usuario elige esas categorías, no tiene que escribirlo. claro, En el caso de la edad, nosotros podemos restringir el número, o sea, que solo acepte números y en un rango dado, por ejemplo, de 16 a
80 años, por decir algo. Entonces los docentes tienen que tener esa edad. Hay otros modos de tener los datos limpios. Por Claro, eso es que se arman las dimensiones, para que los datos sean limpios y que, bueno, y que estén categorizados prácticamente. claro, Hay sí. otros que no ponen al sexo como edad porque, bueno, decimos son 3 categorías. Puedo tener dentro de la vista datos fijos que no necesite tener una categoría particular. Son distintas opciones, son válidas todas. Me parecería productivo que la edad sí la manejen con rango, porque eso nos va a permitir después mostrar estadísticas según el rango de edad. Sí, genial, profe. Perfecto. Sí, eso. Disculpa. Sí. No, no, consulta. Sí, yo decía que la edad sería un string, porque ahí también está la categoría sin información, o sea, está el rango de valores de la edad, creo que es de 16 hasta 80 y pico, y después está Ujú. una adicional que es sin información. Sería Información, bien. básicamente los docentes que en el censo no colocaron su edad, Bien. y eso ¿Y también eso cómo lo se... manejamos? Que lo podés Eh, manejar como string, pero si vamos a trabajar con rango, lo que puedes hacer es sin información ponerle como -1, Sí. un valor ahí, que vos sabés que va a ser una categoría sin información. profe, ahí yo lo puse, eso que dijo esa información lo puse como espacio vacío en el mapeo. Y después recién También hice como null, un rango. y ahí Em, ya lo convertimos a numérico. exacto, sí, sí, también. Digamos, hay muchas formas de hacerlo, pero, parecería, no sé, no hay un solo camino, me parece. Justamente el ver que vos realices, no todos los grupos van a tener lo mismo, cada uno va a pensar de una lógica diferente, pero el resultado llega a ser el mismo. Lo importante es que los caminos estén lógicamente construidos, que nos Ah, permita responder a las preguntas que tenemos. Aún no hemos planteado preguntas, pero esa es la etapa 3 donde vamos a plantear preguntas de nuestros modelos. Profe, tengo una duda. Sí. Entonces, no hay que llevar toda una sola tabla hecho porque a mí también me ha pasado que todos los valores se vuelven a repetir, ¿no? Por la cantidad de filas por ejemplo, en la tabla sexo y edad, y que son muchas, ¿no? Por cada provincia y se repite, ¿no? Yo lo relaciono a todas las tablas por provincia. Digo, se crean muchos valores Provincia es duplicados. como, claro, provincia es como una tabla que va a ser útil para todas las demás. Y todas las demás, por ejemplo, en lo que está mostrando acá el compañero, estadística provincia función, estadística provincia nivel, esas son las tablas de hechos. Entonces tenemos como varias tablas de hechos que están disgregadas. Y Ah, bien. provincia las relaciona todas porque yo puedo consultar por Jujuy, por ejemplo, y saber todos los datos de las tablas de hechos que tenemos alrededor. Y fíjate que en este caso cada una de esas tablas de hechos está relacionada con tablas tipo, o sea, con tablas dimensiones. A ver, entonces no sería una sola tabla, digamos. No, no, no. Este modelo no es estrella. Este es un Ah, modelo claro. tipo copo de nieve. Ah, bien. Por lo Ah, general vemos entonces, modelos estrellas donde tenemos una sola tabla, pero este no. y tenía otra duda más. Entonces, por un Excel deberíamos trabajar con todas las hojas. De Al un menos, digamos. Excel, no de todas, sí. Por eso, sí. Ah, Ah, sí, porque vi que también como había comentado también un compañero, que las tres primeras son el total. Por ejemplo, la función de que, función. sí, es total, Bueno, la después de está la total función, estatal, privada, y después va así disgregándose más específico, ¿no? vean que la de función es la que tiene más hojas. Entonces lo que pueden hacer es trabajar si eligen función, en función estatal y privada, nada más. Y ya no disgregan las otras hojas. Ah, dale. Y después los otros Excel Y no trabajaríamos tienen con total menos hojas. porque, bien. Bueno, ¿Ok? Sí. Ahí con el tema de si se puede llevar una tabla única, eso se explica porque el total, o sea, la primera hoja del Excel, no sería digamos, el total,
porque yo sumé los valores de las columnas de las disgregaciones, digamos, y no da igual. Eso quiere decir que para cada función, o sea, un docente puede estar en estatal y privado y se suma 2 veces Ah, o 3 veces, y así por función y así. Entonces, por eso no se puede llevar una tabla. no, no, no. Entonces, si te está pasando eso, comprobaste eso, tendrías que manejar 3 tablas diferentes. O las necesarias diferentes. Claro, sería una TEA para cada tabla. Sí. Profe, ¿podría presentar pantalla? Un Sí, sí, sí. momento. No sé si ahí se ve. Sí. Ah, bueno, yo lo que hice, ¿no? Ay, bueno, esto me dio edad porque, bueno, para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Pero sí funcionó. Claro, yo hice una tabla para cada Excel y luego lo fui, bueno, anteriormente ya había hecho lo filtré en mi caso, ¿no? Lo que tienen sin información o lo que no aportan datos, digamos. En mi caso, ¿no? Lo fui filtrando con esta parte de acá, con estas funciones, pero veo que no está bien hacer eso tampoco. ¿Cómo te quedó tu diagrama de entidad de afiliación? Ah, y, y bueno, entonces, digamos, cada tabla que ya he hecho lo debería relacionar con la tabla provincia, digamos. Eso lo- Bueno, sí, 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 prácticamente las tablas de hecho se relacionan con la tabla provincial. bien. Entonces debería crear acá una tabla provincia más y la voy relacionando con las otras. Así es. Bueno, Claro, estas transformaciones que vos estás haciendo mm, te vas a guiar con el diagrama de entidad de afiliación que te haya salido. claro, sí. Entonces, no sé cómo te quedó a vos el diagrama de entidad de afiliación, ¿lo tenés? Eh, sí, pero no, voy a ver, deja de compartir, lo voy a descargar. Hola, profe. Sí, hola. Yo le quería preguntar, yo estuve trabajando con dos Excel, el de función y el de sexo y edad, pero no agarro todas, sino que solamente agarro 3 hojas de cada una, en total serían 6 hojas, las que son de función inicial, primero y secundario, y lo mismo con sexo y edad. ¿Eso estaría bien o tengo que agregarle, o directamente escojo una y ya? Sexo y edad, ¿agarraste todas las hojas? No, agarré tres. Por edad, primario y secundario. Y lo mismo con función. Y con esa la subí a mi base de datos y con esa estuve trabajando. Capaz, como eran muchas, dije, agarré esas pocas nomás. Pero te estuve diciendo que una de las opciones era agarrar una y toda la hoja. Sí, ahí ya te Em, digo, a ver, tenemos sexo, edad, tenemos estatal, privado. Bueno, edad es otra que tenemos disgregada. Mira, fíjate que, suponete que trabajes con sexo. Bueno, también tienen muchas hojas. No es la idea que se pongan a hacer todas las hojas, pero fíjate que tenemos docentes por edad, después tenemos docentes por estatal edad, por privado edad, y después, hasta ahí ya podemos trabajar. Después tenemos por edad inicial y pasamos a otra por edad primario, por edad secundario, que son como ramas y ya no trabajaríamos con todas las hojas, trabajaríamos solo con esas, si querés ponerle en función, o sea, con nivel,
Sería con edad primario, con edad secundario, con edad, no sé si está el otro más. A ver. Sí, y después, bueno, otro nivel sería superior, pero bueno, eso no lo tomé porque, No, no está, sí, no está para tomarlo. claro. El nivel superior no universitario, nivel superior. Ah, profe, lo había planteado de esta manera, de una manera estrella, y veo que no era así, porque bueno, no, Bueno, ahí te va a pasar con hay este valores nivel duplicados, estrella. Sí, claro, vas a tener muchos duplicados en el censo. y bueno, ahí me aclaró la duda porque dijo que hay que, claro, por ejemplo, tenemos la provincia, como acá tenemos código censo, provincia, y provincia lo lleva nada más a función y otro para nivel, censo, institución, bueno, lo que es para también. Sí, 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 ya con eso eliminas los duplicados. Ah, bien, La idea de eliminar los duplicados es porque después nosotros podemos hacer un indicador que sea sumar. Y si sumamos ese campo, sabemos que no es el número. Ahí estaríamos duplicando. Pero si tenemos de forma única, sí podemos sumar y sumamos todas las categorías por provincia, por ejemplo. claro, y esas cuatro categorías, con esas cuatro categorías, digamos, tablas, trabajamos en el Power BI, Sí, digamos, sería, sí, sí. bueno, pues fue. Bueno, para el compañero anterior, elegí una hoja y de esa hoja también no elijas todo. Digo, elegí un archivo, por ejemplo, hablábamos de sexo y edad, pero no cargues Sí. todos los archivos, cárgalo solo los necesarios. A ver, Creo que era Alan el que tenía esa situación. Sí, profe, sí le escuché. Bien, entonces trabajo con solo un Excel, no hago así una Y fusión. elegí, sí, y aparte con ese Excel, no digregues tanto. Elegí ciertas hojas de ese Excel. Sí, sí, claro, la más importante. Así es. Gracias, profe. Bueno, Santiago sí, va a pasar eso que no te está dando los mismos valores, entonces trabajenlo como datos separados para la suma de estatales y privados. Bien, más dudas. yo creería que no, porque, o sea, si yo trabajo ya, bueno, con función, hago con la tabla nada más la de estatal y privada, ¿no? Entonces, o sea, tan Y largo. después acordate que de los otros archivos solo la primera hoja. Sí, bien, el total. Sí, el total. Profe, buenas tardes. Profe, entonces tenemos que hacer una tabla con las primeras hojas de los cuatro archivos. Y yo, por ejemplo, estaba tomando ID provincia de una tabla que bajé del INDEC, que es usted que bajemos, por los códigos de cada provincia, y ese era el que asociaba al resto de las tablas, para con el que podía agrupar a las cuatro tablas anteriores. Ese sería una parte, y el otro sería tomar una de los archivos de Excel y hacerlo hasta solamente parte privada y pública, entonces. Bueno, tomando un archivo, el que vos te guste, pero sí, creo que sí empieza con parte privada y pública. El tema de la provincia, en el INDEC lo que puedes encontrar es la latitud y longitud o algún otro dato de la provincia. Entonces sería útil sí agregarlo. Ahora, Ah, bien.
Si es que es por el ID lo podés autogenerar y crear vos tu propio ID en el ventajo. Entonces, ahí no Claro. sería tan útil. Ah, bien, profe. Y en el punto 3 ahí sí sería más un esquema estrella, ¿no, profe? En el punto 3 sí. Ah, bien. Lo O que va sea, a pasar es que un partido esté en una categoría determinada, entonces ahí ustedes van a tener que analizar los datos que tiene cada partido. Este ejercicio estaba el año pasado puesto y cada partido se presenta a un nivel provincial, a un nivel nacional o a un nivel municipal. Entonces tenemos tres categorías. Esas tres categorías ustedes la van a tener que crear. Yo no lo puse en el práctico que creen las tres categorías. Si ven otro modo de hacerlo, o sea, sin crear las categorías, bárbaro. Es como les decía acá, puede pasar de que un grupo lo desarrolle de una manera y otro grupo lo desarrolle de otra manera. Y los dos grupos pueden responder a las preguntas necesarias. Todavía no están planteadas las preguntas, así como no estuvieron planteadas del ejercicio 2. Estos dos ejercicios nosotros lo vamos a seguir trabajando en nosotros prácticos para armar ya nuestro, nuestro modelo, nuestro cubo de datos, armando ya las dimensiones y los indicadores. Entonces, como que es el inicio para los siguientes prácticos. Y la próxima semana ya estaríamos viendo un práctico nuevo. O sea, entonces, el próximo lunes ustedes presentan y después ya vemos. ¿Tienen más dudas? Ayelen, puedes hacer la tabla de sexo, como también lo puedes manejar como una variable dentro de la víctima. Las dos opciones son válidas. Es una cuestión de limpieza tenerlo al sexo separado, pero con las dos opciones responde las preguntas. profe, también he notado que a veces cuando usas en el merge, ¿no? El full outer se crean, o sea, ahí no se repiten, pero se dan los valores nulos. Ahí me pasó una observación. Mm, ¿Te está dando valores en las dos tablas o en una de No, las dos tablas? o sea, se respeta, pero digamos no se vuelven a duplicar, digamos. O sea, cuando haces un inner se duplicaría. Cuando haces el full outer, digamos, esos duplicados se toman como nulo, nada más. O sea, para la tabla que no correspondiera que se repitan. Eso, voy. Y tendría que verlo, no me ha pasado. Ah, Hasta ahora no ah, tuve problema con el punto. a mí sí me pasó una vez, ah, pero Pero bueno, ven, eso sí, controlarlo cuando después veas es la cantidad de registro que está armando. ahí. Profe, por las dudas no se estarán confundiendo con... Porque cuando haces con un inner trae el registro de dos tablas, digamos, por algo estás haciendo un inner
y es como que cuando vas a las métricas, o sea, vas a ver cuánto registro me devuelve, digamos, el inner, me devuelve más, digamos, que lo que entró, porque es obvio, digamos, que va a volar más porque junta dos tablas, pero en realidad me está devolviendo la misma cantidad, sino que tiene entrada de dos tablas, datos. Sí. Bueno, pasa con el inner y te va a pasar con los otros. En lectura va a leer todos los registros que traes y suma todas las tablas que estás uniendo, pero en escritura te tiene que escribir las coincidencias, que por lo general corresponden a la misma cantidad de datos de una de las tablas, las que nosotros buscamos como objetivo. Si da menos, ahí tenemos que ver qué pasó, que perdimos esos datos. Y bueno, y más no tendría que darte, justamente porque es un inner. Si hay más dudas, Disculpe, profe, ¿puede explicar un poquito más el punto 3? Me quedé con la duda, no entendí bien digamos, no lo entendí bien ahí, esta tabla. ¿Se ve? Oh, bien, ahí está la tabla. bien, ahí está. Bueno, el número de partido, el 0 y el uno deben ser para estos votos en blanco y votos nulos, ¿está bien? Los distintos... ¿Esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser las categorías que se vota. Partido, Esas son victoria. las categorías. Fíjate que tenemos ahí diputados nacionales, tenemos, a ver, dame la categoría gobernador, gobernador provincial, diputado provincial, Sí. intendente, ya estoy leyendo los últimos, ¿no? Ah, Intendente municipalidad, con- comisión municipal. Ese último creo que es para algunas localidades. Después tenemos en la fila, la columna F, es presidente de Mercosur. sí. Ah, En la columna E tenemos diputado nacional. Ese también presidente de Mercosur. Uno es a nivel nacional. nacional Oh, y el otro es provincial. ah, Y la primera, bueno, ahí estuve recordando, disculpa. La primera es presidente y vicepresidente. claro. No, es 2015. Claro. Sí, y fíjate ahí que hay partidos, que son los primeros, que estaban en la categoría nacional, que votan para presidente y vice, que votan para presidente de Mercosur a nivel nacional. Ah, el otro es presidente de Mercosur nivel regional. O sea, tenemos dos presidentes de Mercosur, nacional y Bien. regional. Sí, Bien. Este nacional y este regional. Bien. sí. Y este partido, por ejemplo, está en una categoría nacional. ¿Por qué digo? Porque los primeros, no sé cuántos son, siete, sí, siete partidos. Son 6. Sí. seis más, sí, seis Eh, partidos. Bueno, profe, esos están en nivel de todas maneras nacional se puede porque categorizar en el... Nada, quería añadir si esto se podría igual categorizar en el Power BI, ¿no? sí, sí Nacional y que lo Mercosur. ideal es que esté en la base para que sea independiente de la vista, Bien. pero en Power BI fácilmente lo puedes hacer también. A ver, ¿cuál sería la idea? Por ejemplo, estos partidos que es los primeros seis son partidos a nivel nacional que votan Ah, ciertas categorías. Votan para presidente y vice, para presidente Mercosur, para diputado nacional y presidente Mercosur, presidente Mercosur regional. serían estas primeras
4 columnas serían solamente para este partido para ese partido. y a nivel provincial serían, o no sé si nacional, claro, serían los demás partidos. Entonces, dos categorías, uno nacional y uno provincial. Hay tres categorías. Va a ser ese nacional, provincial y después vas a tener las categorías municipal. Y Ah, algunos claro. partidos van a estar en municipal también, pero hay otros partidos que solo están en municipal, que son las colectoras y eso. Ah, bien, bien. Claro, Profesora, ya. ¿hay frente para la victoria? ¿Puede estar en los tres, provincial, nacional y municipal? Ahí tengamos en cuenta el número del partido, porque puede tener la misma denominación, pero el número es diferente. Ah, claro. Sí, verdad. También Por estaba la ejemplo, 502, En 500. la 30 o en sí, en la 30 también está. Ah, no. Sí, ese también. En ese también, mira. En el Claro, la 24, 500. el 2. Ah, claro. claro, Entonces, ese es frente para la victoria. Claro, y en el 30 es el 131 de la fila 2 también. Y bueno, ahí por eso estaba diciendo como que es nacional, provincial y municipal el Frente para la Victoria, por ser un partido. En el El número es 30 diferente. Tiene la misma denominación, pero sí. son partidos diferentes por el número. Claro, claro. por ejemplo, en la fila 2 y en la fila 30 es el mismo, digamos, tiene el mismo número, 131 y es Frente para la Victoria. Solamente que en la fila 2 tiene presidente, vicepresidente, Mercosur Nacional, diputado nacional y Mercosur Regional. En cambio, en la treinta en la Es 30, lo no, mismo, en la me 30 parece. ¿Sabes lo que No, te Mm, está no, tienen los cambiando? mismos. El lugar. tiene el mismo, claro. sí, sí, me cambió. Son dos Con el columnas, dos lugar esa es entidades otra distintas. que... Sí, sí. Ah, son dos Sí, entidades distintas entonces. piensen con el número del partido. La denominación puede ser la misma. Y otra esa que vos decías, la 2 y la 30 es porque están en diferentes lugares. Claro. Está en Yala Claro, y el otro es Manuel Belgrano. Ah, la sí. localidad. Está bien. A ver, ¿cuál Entonces, sería la idea? Que, por ejemplo, el partido 3 que está en la fila 9, no sé, Unión Cívica Radical, ese partido es provincial. Entonces yo no tendría que tener datos a nivel nacional, ningún dato. Claro. Y van a ver que todo el grupo de partidos que le sigue son todos a nivel provincial o municipal. No, no tiene datos a nivel nacional. Claro. Eso yo lo puedo restringir en las tablas y poner que el partido es categoría provincial o municipal, cosa que si es que hay algún error o algo, no se lo toma en cuenta. Lo mismo va a pasar con aquellos partidos que sean a nivel nacional, no tendría que tener las otras categorías. disculpe, profe, acá justo en el mismo dice diputado provincial y comisionado municipal. ¿No sería provincial y municipal esas dos categorías? ¿No sería mejor disgregarlo en provincial y nacional? O no, no, por ahí Sí, no. en provincial y municipal. Otras subcategorías, ¿sí? No, yo decía entre Podrías nacional y agregar, provincial. podrías Pero, agregar otra categoría que sea provincial y municipal, o bien. trabajarlas con categorías separadas. Bien, bien. Sí, porque justamente este es provincial y municipal a la vez y está bien. Claro, se podría. Entonces serían 4 categorías, ¿que no? Sí, puedes tener 4 categorías. Bien. No, mi consulta, bueno, era eso, digo, no entendía bien esto y sí, con categorías es mucho más entendible esto. Bien, profe, esto nada vale. Mi duda. ¿Sí? Y ahí fíjense en también de hacer limpieza o vean si los lugares están limpios. Los lugares por lo general corresponden a localidades o departamentos.
Bien, si no hay más dudas, colocamos la asistencia.